Bueno, pues muchísimas gracias por permitirme estar el día de hoy con ustedes. Antes de iniciar esta presentación, quiero agradecer primeramente en nombre de la Universidad del Paciente y la Familia la fraterna invitación que la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología PANLAR nos extendió para poder compartir con todos ustedes los resultados preliminares de la encuesta de toma de decisiones compartidas realizada entre los pacientes de la región panamericana. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría compartirles que para nosotros yo que estoy representando a la Universidad del Paciente y la Familia, es un honor y una experiencia muy enriquecedora poder haber diseñado este estudio y desarrollarlo bajo el liderazgo de PANLAR con la intención de seguir generando data, que sirvan de insumo, que sirvan de materia para seguir transformando los sistemas de salud bajo una medicina centrada en el paciente y evidentemente seguir aportando a la región latinoamericana información de alta utilidad para toda la comunidad de pacientes, familiares, cuidadores y los profesionales sanitarios y todos aquellos que están involucrados en la transformación de los sistemas de salud. Bueno, un poquito para explicarles, comentarles de manera muy breve a quién represento. Soy la doctora Ana Paula León, subdirectora de la Universidad del Paciente y la Familia. La Universidad del Paciente y la Familia es un centro de innovación académica que tiene por objetivo ofrecer información acreditada a pacientes, familiares, cuidadores, voluntarios y a los profesionales que les atienden en colaboración con universidades, sociedades científicas y fundaciones, para con ello contribuir a que la comunidad de pacientes pueda tener una participación activa en la toma de decisiones en salud y la puesta en valor de la experiencia de enfermar. Entonces, en esta diapositiva, antes de poder ya iniciar en materia, muchos de ustedes quizás no están familiarizados con el tema de toma de decisiones compartidas porque de hecho para la región latinoamericana es un proceso que está surgiendo, es un proceso nuevo. El concepto de toma de decisiones compartidas permite que el profesional de salud, en este caso el especialista reumatólogo, y el paciente participen conjuntamente para decidir la mejor manera de tratar los problemas de salud que le acontecen al paciente. Esto cabe mencionar, es un proceso bien interesante en donde ambos toman en cuenta las diversas opciones de tratamiento, es decir, paciente, reumatólogo especialista, revisa las diferentes opciones de tratamiento que existen, cuáles van a ser sus beneficios, cuáles van a ser sus potenciales perjuicios, tomando en consideración los valores, las preferencias y las circunstancias del paciente. Entonces, aquí voy con este punto que me es trascendente y es que tomar decisiones de forma compartida implica tener en cuenta las expectativas del paciente, que en ocasiones también involucran a la familia, y proporcionarle información actualizada según los últimos conocimientos que hay o las últimas innovaciones, identificar también aquellas incertidumbres con el cual el paciente puede estar transitando, llámese temores, miedos o situaciones muy propias del paciente. Entonces, la toma de decisiones compartidas constituye una herramienta que va a mejorar el conocimiento bajo los principios de la medicina centrada en el paciente. Esta medicina centrada en el paciente es un nuevo modelo de abordaje donde se toman en cuenta las preferencias, las circunstancias que vive el paciente, incluso sus expectativas, y se toma también en cuenta la familia cuando debe de tomarse en un proceso donde se está transitando por una enfermedad, que en este caso son las enfermedades reumáticas. La esencia de este modelo, del modelo de la decisión compartida, está en reconocer que esto, la verdad, me emociona muchísimo decirlo y compartirlo con ustedes. Este tipo de modelos donde se comparten las decisiones entre médico y paciente toman en cuenta el reconocimiento que tiene en toda decisión clínica estos dos tipos de expertos. Y hablo de el experto clínico, que es el especialista que está atendiendo al paciente, y el paciente. Es decir, se toma con igual expertise al paciente y al reumatólogo. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que los dos tienen los mismos conocimientos, sino que los dos son
elementos de suma importancia. Entonces, tenemos aquí al especialista reumatólogo que dispone de la información sobre el diagnóstico, sobre las opciones terapéuticas disponibles, sobre el pronóstico de la enfermedad, y tenemos al otro experto, que es el paciente, que dispone de información relativa al impacto de la enfermedad en su día a día, porque es el que lo vive de manera cotidiana, su actitud ante los riesgos y, en definitiva, cuáles van a ser los valores y preferencias. Entonces, tenemos a dos expertos de la misma importancia que van a estar conjuntamente trabajando en este proceso que se llama proceso de toma de decisiones compartidas. Vemos aquí un modelo bien interesante bueno, que también nos habla de que esta estrategia de abordaje es fundamental porque es sumamente importante que, a través de permitir que el médico, con la evidencia que tiene y con las preferencias que tiene también el paciente, que se incorporan a través de la consulta, se pueda tomar la mejor decisión de tratamiento. Entonces, mejorar el conocimiento del paciente, lograr esa precisión de percepción de riesgos y abrir este diálogo comunicativo médico-paciente en un marco de confianza va a hacer que este proceso sea fundamental y va a reducir el conflicto decisional, el conflicto de la decisión, sintiéndose el paciente que está bien informado y que se están tomando en cuenta sus preferencias, sus circunstancias y muchas veces las expectativas que él tiene. Y no vamos a atender a un paciente que va a estar desinformado de las pruebas, desinformado de los tratamientos que se le van a aplicar. Entonces, creo que es de vital importancia saber que este proceso de toma de decisiones compartidas tiene 3 elementos esenciales, yo diría, y los clasifico como esenciales porque uno no puede estar sin el otro. Entonces, primero, para que se lleve a cabo un proceso de toma de decisiones compartidas en forma, debe de haber un intercambio de información médica y personal, en muchos casos, entre el especialista, reumatólogo y el paciente. Después se deliberan, se analizan las diferentes opciones de tratamiento de acuerdo al conocimiento que tiene el médico, en donde le va a compartir al paciente los beneficios, los riesgos, las expectativas. Esa es la deliberación sobre las diferentes opciones. Y después se llega a una decisión consensuada, donde ya con la información el paciente puede elegir junto con su médico cuál es el tratamiento que más va a ir acorde a sus necesidades en ese momento. La toma de decisiones compartidas garantiza que la persona comprenda los riesgos, los beneficios y las posibles consecuencias de las diferentes opciones mediante la discusión y este intercambio fraterno de información donde todos queremos un fin común. Queremos calidad de vida en el paciente y queremos resultados positivos en salud. Vamos al objetivo del estudio. Entonces, PANLAR, bajo el liderazgo de PANLAR, y lo dije desde el primer momento porque ha jugado un rol elemental, fuimos invitados a poder acompañar a PANLAR haciendo el diseño, haciendo el desarrollo y la coordinación de las diferentes fases de este estudio. El objetivo de este estudio, como primer planteamiento, fue conocer la perspectiva de los pacientes con enfermedades reumáticas de la región panamericana sobre la toma de decisiones compartidas. ¿Cómo un objetivo tan corto puede significar tantos alcances o significar un aporte valioso de información? Entonces, tuvimos este primer objetivo, establecimos este primer objetivo, que es el que les comento. La metodología es un término que se refiere al proceso que se llevó a cabo para poner en marcha este estudio. Entonces, hablamos a todo proceso que se lleva a cabo y que consta también de varias fases para llevar a cabo el desarrollo de esta actividad. Y para ello se utilizó un instrumento. El instrumento fue la encuesta. Esta encuesta, que fue adaptada bajo un instrumento que ya se encontraba aprobado y avalado a nivel internacional, que se llama Shared Decision Making Questionnaire, por su término en inglés, pero realmente es un cuestionario de toma de decisiones compartidas, y el cual lo revisamos y adaptamos este instrumento para que fuera mucho más fácil de implementar en la región latinoamericana, y también se adaptó el modelo
para la comunidad en idioma portugués, para la comunidad de Brasil. Entonces fue un instrumento que se adaptó en base al instrumento que ya se tenía validado a nivel internacional, y ese instrumento fue puesto en marcha en idioma español y fue puesto en marcha en idioma portugués para poder abarcar también la región de Brasil. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? Esta encuesta fue autoadministrada, quiere decir que nosotros pusimos a través, y gracias de verdad nuevamente a Sopan, que gracias a sus canales de difusión, a través de WhatsApp, a través de toda esta comunidad de organizaciones de pacientes que tienen, pudieron llegar a todos aquellos pacientes que querían participar en la encuesta. Gracias a Sopan pudimos permear esta encuesta, la colaboración de esta encuesta en todos los niveles y en muchos países de Latinoamérica. Entonces, bueno, los pacientes, como todo estudio que está normado bajo los principios de ética, dieron su consentimiento informado antes de participar. El consentimiento informado es dar esa autorización para que se pueda recolectar la información que el paciente comparte a través de la encuesta y pueda ser utilizado para fines de esta investigación. Y bueno, los criterios que se utilizaron, es decir, nosotros nos dirigimos a una población que era mayor de 18 años, que es la que a nivel legal puede autorizar ese consentimiento informado sin mediarlo con otros tutores, y aquellos que tuvieran diagnóstico de enfermedades reumáticas y que estuvieran dentro de la región panamericana. Esos eran los 3 requisitos para poder acceder a la encuesta. Y bueno, tuvimos 1,116 pacientes mayores de 18 años que cumplían con un diagnóstico de enfermedad reumática y residentes de la región panamericana. Para los que no están familiarizados con estudios de esta naturaleza, bueno, la muestra, que se dice el número de participantes, fue una muestra valiosísima, fue una muestra robusta, fue una muestra que nos dice que los pacientes estuvieron muy activos para poder intercambiar sus perspectivas con respecto a estas preguntas que venían en el cuestionario. Entonces, les agradecemos a todos aquellos pacientes que pudieron aportar minutos de su valioso tiempo. Vamos a ver qué fue lo que este estudio nos evidenció, nos arrojó, que realmente son cifras bien, bien interesantes. Entonces, bueno, agradeciéndoles de antemano a todos los pacientes que nos pudieron compartir todas sus perspectivas. Bueno, una de las cuestiones más relevantes que nosotros pudimos recolectar cuando ya se cerró la encuesta y se procedió a hacer el análisis estadístico. Entonces, como ustedes podrán observar en esta diapositiva, las características de la muestra en esta diapositiva se plasman específicamente en la participación de acuerdo al sexo de los participantes. Entonces, aquí tuvimos 54, bueno, aquí tenemos más bien, podemos observar un universo muy amplio en donde el 93.7, hablando en porcentajes, de la muestra fueron respuestas que provenían de mujeres. Entonces tenemos un 93.7 de respuestas provenientes de la comunidad femenina de pacientes. Aquí vemos que sí se refleja una mayor participación por parte del grupo del sexo femenino y bueno, una participación mucho menor por parte del sexo masculino. Aquí tenemos que el mayor grupo poblacional que tenía características de convivencia con la enfermedad, la mayor número de muestra pertenecía a aquellos pacientes que tenían más de 10 años conviviendo con la enfermedad, es decir, aquellos pacientes que habían sido diagnosticados con alguna enfermedad reumática por un lapso de mayor de 10 años con diagnóstico. Y tenemos a un grupo menor que representa el 45.5%, aquella población que tenía un diagnóstico o que había convivido con la enfermedad con menos de 10 años, es decir, habían sido diagnosticados con un lapso de convivencia con la enfermedad menor a 10 años. Esta es la muestra poblacional que yo les comentaba, la cantidad de pacientes
por país, de participantes por país. Aquí tenemos la muestra que yo les comentaba de 1,116 participantes. Entonces vemos que Argentina tuvo un número de participantes sumamente interesante. Aquí lo pueden ver, 226 participantes, que equivale a un 20.3% de la muestra total. Brasil también, digo, sabemos que su población tiene una población, unos números poblacionales densos, pero bueno, su participación también fue maravillosa y volvemos a agradecer a la red Azopan, ¿no? Y bueno, con 181 participantes, que equivale al 16.2% de la muestra. Ustedes van a ver en la primera columna del lado izquierdo el país, en la segunda columna el número de participantes y finalmente el equivalente en porcentajes. Vamos adelante con los resultados preliminares. Las principales preguntas que guiaron la investigación fueron: ¿qué características tiene el proceso de toma de decisiones compartidas en los adultos con enfermedades reumáticas de la región panamericana? Y luego, ¿existen diferencias en los niveles de toma de decisión compartida según el tiempo de la consulta con el reumatólogo? ¿Existen diferencias en los niveles de toma de decisiones compartidas según el paciente sea mayor o menor a 50 años? ¿Y existen diferencias en los niveles de toma de decisiones compartidas según los años de convivencia con el diagnóstico? Entonces, son 4 preguntas que podrán sonar básicas, pero que nos comparten y nos arrojan resultados sumamente importantes. Bueno, primero es, ¿qué características tiene el proceso de toma de decisiones compartidas en los adultos con enfermedades reumáticas de la región panamericana? Entonces, tenemos que aquí los pacientes reportaron niveles intermedios de acuerdo con las preguntas relacionadas con la toma de decisiones compartidas. Es decir, a nosotros nos hubiera, quizás las expectativas eran, o lo que queremos con Latinoamérica es que este proceso se permee de manera tal que tanto profesionales médicos como pacientes, que en este caso la evidencia fue arrojada con respecto a la participación de pacientes, estén más relacionados o tengan un mayor acuerdo con estas preguntas de toma de decisiones compartidas. ¿Qué quiere decir? Esto indica, estas cifras indican que de manera intermedia los pacientes están de acuerdo o muy de acuerdo con las afirmaciones presentadas en el cuestionario. Y los 3 ítems o los 3 elementos que mostraron menores niveles de acuerdo fueron aquellos referidos con que el paciente elegía junto a su médico la opción de tratamiento, que el médico le consultaba al paciente cuáles eran las preferencias para tomar en cuenta en su tratamiento y que el paciente y el médico se tomaban juntos el tiempo para poder analizar con detenimiento las diferentes opciones que se tenían. Aquí, si existen diferencias en los niveles de toma de decisiones compartidas según el tiempo de consulta con el reumatólogo, aquí es bien interesante. Ustedes van a ver en estas barritas que la primera barrita habla bueno, la puntuación que dio el paciente en esta escala, que es algo ya más estadístico, es una escala de Likert que mide de forma muy, muy interesante. Es un proceso que nos puede arrojar los acuerdos o los desacuerdos en preguntas que se les hacen a cierto grupo de pacientes. Entonces, aquí ustedes van a ver en estas barras, en estas columnas, que el puntaje que se le dio a las consultas que se llevan a cabo con una duración de menos de 10 minutos, la percepción de los pacientes respecto al tiempo de consulta y la toma de decisiones compartidas baja mientras menor es el tiempo que tiene de consulta el paciente. Aquí tenemos entre 10 y 15 minutos de consulta. Esta percepción de toma de decisiones compartidas aumenta un poco más versus la percepción de toma de decisiones compartidas en una consulta que dure 10 minutos. Y aquí vemos que entre 15 y 30 minutos esta percepción del paciente de toma de decisiones compartidas o que el paciente puede compartir este intercambio informativo con su médico en una consulta que dure entre 15 y 30 minutos es mayor que las que duran 10 y 15 minutos y las que duran menos de 10 minutos. Y finalmente, cuanto mayor es el tiempo que el reumatólogo
cada consulta, mayor es la percepción de toma de decisiones compartidas, teniendo el mayor puntaje en la última columna que ustedes pueden ver, donde se habla de una consulta de mayor de 30 minutos. Entonces, mientras la consulta tiene un intervalo más amplio de tiempo, el paciente calificó el proceso de toma de decisiones como de mayor percepción. Aquí, existen diferencias en los niveles de toma de decisiones compartidas según el paciente, ya sea que sea mayor o menor de 50 años de edad. Sí, efectivamente, el grupo de pacientes mayores de 50 años tiene una percepción de toma de decisiones compartidas significativamente mayor que el grupo de los menores de 50 años. Esto es muy relevante porque aquí hablamos de que los pacientes que tienen menor a 50 años de edad están ya con un nuevo modelo que es el abordaje de la medicina moderna, donde los modelos son ya menos paternalistas, es decir, los participantes que tenían menos de 50 años de edad corresponden a este tipo de modelos más modernos donde cada vez hay más participación por parte del paciente en la toma de sus decisiones en salud. El grupo de pacientes mayores de 50 años tiene una percepción de toma de decisiones compartidas significativamente mayor que el grupo de los que tienen menos de 50 años. Aquí hablamos entonces de un concepto donde los grupos más jóvenes ya vienen con mucho más conocimiento por la digitalización en salud, por las redes, también tienen ya mucho más empoderamiento, mucho más activación en la toma de decisiones con respecto a su salud y evidentemente van a tener menor percepción de esta toma de decisiones compartidas en conjunto con el médico. Y los grupos mayores, ya mucho más acostumbrados a los modelos más tradicionales, donde el médico es el que lleva el hilo conductor del diálogo en la consulta, bueno, ellos tienen una percepción mucho mayor. Bueno, y seguimos, existen diferencias en los niveles de toma de decisiones compartidas según los años de convivencia en la enfermedad. Estos resultados sugieren que los pacientes que han convivido con la enfermedad durante más de 10 años tienen una mayor percepción de toma de decisiones compartidas en comparación con los que llevan hasta 10 años con convivencia con el diagnóstico. Esto quiere decir que los pacientes que llevan mucho mayores años de convivencia con la enfermedad tienen un mayor recorrido también en la parte clínica. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, que es la diapositiva de los hallazgos ya finales, en donde los hallazgos importantes que se identificaron es que los niveles de acuerdo con el proceso de toma de decisiones compartidas disminuyen cuando se le pregunta al participante si elige junto el tratamiento con su médico, si fue consultado por sus preferencias en el tratamiento y si valoró junto a su reumatólogo las distintas opciones de tratamiento. Y el grado de acuerdo con el proceso de toma de decisiones compartidas mejora cuando el tiempo de consulta con el reumatólogo es mucho mayor en tiempo. Y otros hallazgos importantes que vimos es que los niveles de toma de decisiones compartidas muestran diferencias según la edad. El grupo de pacientes mayores de 50 años tiene un nivel de toma de decisiones compartidas significativamente mayor que el grupo de pacientes menores de 50 años. Y los niveles de toma de decisiones compartidas muestran diferencias según los años de convivencia con la enfermedad, sugiriendo que los participantes que han vivido con la enfermedad durante mayor tiempo tienen un mayor nivel de participación en la toma de decisiones relacionadas con su salud. Y bueno, estos fueron parte de los resultados preliminares que se pudieron evidenciar en este estudio de toma de decisiones compartidas. Y bueno, yo me despido, la doctora Ana Paula León, subdirectora de la Universidad del Paciente, en esta presentación de resultados preliminares. Muchísimas gracias.